Santo. Señor, quiero darte gracias hoy nuevamente que has permitido que nos reuniéramos hoy aquí en tu casa, porque tú has dicho que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, estás aquí presente. Quiero pedirte que envíes tu Santo Espíritu para que me dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y así poder compartir esta enseñanza que sea para nuestro beneficio, nuestra santidad y para seguirte glorificando a través de estas enseñanzas. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces sí, ahora sí, abran sus papelitos para ver las preguntas que ustedes me pueden hacer con respecto a esto del purgatorio. Una pregunta y después se siguen. ¿El purgatorio es bíblico, sí o no? Aquí antes de que empiecen, si ustedes saben la respuesta, díganmela. ¿Sí? O sea, si yo le pregunto, ¿el purgatorio es bíblico? Sí. Y ya, hasta ahí, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya ahorita vamos a ver el argumento donde está sustentado la doctrina del purgatorio. Nada más la pregunta es sí o no. Si no se sabe, nomás que usted me diga, es esto. Si usted no sabe o quien no sepa, pues aquí resolvemos las preguntas, pues. ¿Es bíblico el purgatorio? Sí. Ok. ¿Leo o si es ¿Mande? bíblico? Si es de la Biblia o leo mi pregunta. Que si contesta lo que pregunte yo. No. Ya. No. Esa es La pregunta de ella yo la voy a contestar. Ajá. ¿Sí? Es enriquecernos con las preguntas que surjan cada quien. ¿Qué almas van a ese estado o lugar? O sea, ¿es un estado o un lugar de purgatorio? ¿Eso lo sabes o no? Pues no. ¿No sabes? Si es un estado o un lugar. Es un estado. Es un estado del purgatorio. Es nomás sería, ¿verdad? Si es un estado o un lugar. ¿Cómo un estado? No entiendo. Es donde están las personas que... No, de ¿es todos. purgatorio? Porque, a ver, permíteme que me pregunte. Yo creo que tú la vas a explicar eso, ¿no? Dice, No, por eso. ¿qué almas van a ese estado o lugar? ¿Qué almas van a ese estado o lugar? Es que no me preguntaste, no hiciste bien la pregunta. Dice, ¿qué almas van? Pues todos. Todas las personas, todas las almas que son todas. santas. Así, literal, todas las personas que son santas van Primero pasan al purgatorio y luego al cielo. Es correcto, sí. Todos. Todos. Tenemos que pasar por el purgatorio y luego ya sea el cielo o el infierno. No. Del purgatorio el pase es para el cielo. Es la antesala. Pero, por ejemplo, a una persona que se va a condenar ya no va al purgatorio, sino se va directamente Pero ¿cómo tú puedes saber? Tú no puedes saber qué persona se va a condenar. No, pero, por ejemplo, Dios sí sabe. No, sí, pero en este caso no te corresponde a ti juzgar, en ese sentido, pues. Sí, o sea, tú dices, la persona que se va a condenar, eso no lo puedes saber tú. No, solo Dios. Ahorita no hay respuesta. Lo que preguntó esa de que dice que si el que ya va a ser condenado va directamente al purgatorio, esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí, no. O sea, todos vamos a ir al purgatorio. Y el que ya va directo, ahí se va a quedar, no va a salir. Vamos a poner un ejemplo, ¿quién no quiso aceptar la misericordia? Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque fue la última oportunidad que Iscariote tuvo en la última cena. Jesús, ¿qué le dijo cuando fue entregado? Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Ya estaba decidido su pase a la condenación porque Judas así lo quiso. No porque Jesús no tenga la capacidad de poder perdonar. ¿Sí? Ya estaba escrito que así tenía que ser. O sea, pero aunque haya escrito, Dios se puede retractar de nosotros, de nuestra salvación, o qué pasó en Nínive. Ya era una ciudad condenada que se iba a condenar, y Jonás les dijo, en 3 días, si no se convierte, la ciudad va a desaparecer. El pueblo se convirtió, ayunó, hizo oración, cambió, y el pueblo se salvó. Entonces, ¿Dios se puede retractar de un condenado? Sí. Sí se puede, porque ahí está la prueba bíblica en el pueblo de Nínive,
o la ciudad, como lo queramos ver. Aquí un ejemplo así bien fácil de los que nunca van a misa, nunca se confiesan y están en el momento de muerte. Si al último momento se arrepienten, supuestamente, se van, ¿verdad? Al cielo, supuestamente, pero no es verdad. Bueno, es lo que nos han explicado. Directamente se van al purgatorio, porque Dios siempre le dio oportunidad toda la vida. Aunque sea el último momento de arrepentirse, eso todo lo anterior, de todo más va a purgar. ¿Sí? Pero eso no lo podemos saber porque, o sea, o lo que dice, pues, es lo que nos han dicho, tenemos oportunidad de arrepentirnos. En el último momento. Hasta en el último momento. Pero la decisión la va a Como lo tomar dijo. Dios y nosotros no sabemos la decisión de Él. Como dijo él, Arturo de Nínive. Sí. Aquí lo vamos a, bueno, yo lo puse en Ah, una sí. persona enferma, ¿verdad? O, sí, enferma, porque el que ya lo atropellan, que ni siquiera se esperaba, o un balazo, así, ni siquiera esperaba nada. Pero por eso que tenemos que estar preparados Ajá. para cuando llegue el momento. Vamos a ¿no? ser juzgados 3 veces. Eso que dicen. 3 veces que ante todos y luego solos. Sí, ¿verdad? Así estamos. No, es el juicio personal y el particular. Eso porque no. O sea, el juicio final y el particular, que yo sepa. Entonces continúo yo con la siguiente. A ver si continúa. ¿Es para católicos nada más el purgatorio? Tú pregúntate. No, la pregunta es para ella que conteste. ¿Es Si para no, sí. católicos nada más no, es para todos, porque todos, es mi opinión, a todos nos dan la oportunidad de arrepentirnos. Entonces, y también de arrepentirnos y tenemos que pasar por el purgatorio. Entonces, obviamente que todas las almas que están en este mundo, al morir, pues el alma obviamente no muere, es inmortal, pero al morir, pues tiene que llegar al purgatorio a purgar los pecados que hayamos hecho nosotros aquí, que no nos hayamos arrepentido o lo que tengamos pendiente de dar cuentas a Dios. Sí, ahí nada más la pregunta literal es, ¿todos van a... ¿Qué dijiste? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿es para católicos nada más? Es que hay que nada más, hay que ubicarse nada más en la pregunta y no decir, o sea, paja, pues. Sí, aunque ahorita se hable, ¿es para católicos? No. Jesús para vino todos. por toda la humanidad a salvar a toda la humanidad sin importar credo, ahora sí, raza, cultura, o sea, Dios es universal, vino por toda la humanidad. ¿Sí? Ok, la siguiente. ¿Sí existe o no existe? Sí existe. Bien. Sí existe. ¿Es un lugar de estado? Sí. ¿Ya? Ya ¿Ya? leyó ¿Todas? eso. Ah, Ahora tú. sigo yo. ¿Es un invento de la iglesia? No, no es un invento de la iglesia, está escrito. ¿Por qué no es un invento? Porque está dentro de la escritura, de la Sagrada Escritura, de la Santa, de la Biblia. Ok, bueno, entonces esas son unas prerrogativas que yo quise hacer con respecto a eso, de lo que es el purgatorio, porque es un tema escatológico, el purgatorio, ¿sí? No sé si sepan qué quiere decir escatológico o escatología, No, ¿no? ¿No saben qué dice escatología? No. Es un dogma, en primer lugar, el purgatorio es un dogma. Es un dogma tiene dos definiciones, que es una revelación de Dios, o también un dogma es una proposición cierta e innegable que trata de los fundamentos básicos en cuestión ciencia, religión o algún sistema. Esa es una definición de dogma. Y dentro de la Iglesia Católica tenemos 44 dogmas. Hay 8 apartados, por así decirlo, y en el apartado número 8 se encuentran los temas doctrinales, hablando de lo que es escatología. Escatología, que es el cielo, infierno, purgatorio, el juicio final, ¿sí? Por mencionar algunos, son 7 temas doctrinales y una definición de escatología que es una rama de la teología que estudia el universo y el ser humano antes y después de su extinción en la tierra o en la ultratumba.
Eso es una definición de escatología. Y el purgatorio es un tema doctrinal que se encuentra dentro de eso que es escatológico. Es importante que hayamos analizado bien la definición de escatología, porque para poder entender y desarrollar lo que es la doctrina del purgatorio, ¿sí? ¿Sí quedó claro? ¿O más o menos o no? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí hay varias vertientes con respecto a lo del purgatorio. ¿Por qué? Vamos a ver dónde siempre esta situación que yo les comparto es también enfocado a los protestantes o hermanos separados, porque también el purgatorio es un tema objetable o cuestionable. Para ellos nos dice, como la palabra purgatorio no existe en ninguna Biblia, y eso sí es cierto, la palabra purgatorio no se va a encontrar en ninguna Biblia. En ninguna no viene la palabra purgatorio. El protestante, como es muy literal, al no encontrar esa palabra en las Sagradas Escrituras, para el protestante no existe. ¿Sí? No existe la palabra purgatorio, pero sí la doctrina del purgatorio, que es diferente. Una cosa es la palabra y otra es la doctrina. Nosotros como católicos, aquí, ¿cómo podemos, como católicos sabemos que tenemos que conocer la fe y formarnos en la fe? Claro que tenemos que tener un argumento en cuanto a cualquier tema de doctrina, ¿sí? Aquí hablando del purgatorio, yo les voy a dar las citas bíblicas para que empecemos a ver la doctrina del purgatorio. Segunda de Macabeos 12:38 al 46. No sé si quieres anotar primero las citas bíblicas que te voy a dar para que las encuentres primero. El orden en la que te dicte no importa, pero sí en el orden que las vas a leer. Sí. Segunda de Macabeos 12:38 al 46. Mateo 5:25 al 26. Mateo 12:32. Primera de Corintios 13:14. Apocalipsis 21:27. Y Primera de Corintios 13:11 al 14. Primera de Corintios 3:13. 14. Aquí es una manera que yo les voy a presentar la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque todo tema doctrinal sí normalmente es complejo el tema, es extenso también, son muchas citas bíblicas para poderlo desarrollar. Yo aquí hice un resumen porque para mí lo importante es que sepamos qué es el purgatorio, dónde se encuentra el purgatorio, cómo podemos nosotros refutar. Primera de Juan 5:16 en adelante. ¿Cómo podemos argumentar bíblicamente que existe el purgatorio? No basta que nos digan, sino nosotros saber dónde está. ¿Sí? No es porque dudemos de lo que profesemos, sino por conocer nuestra doctrina, que es importante. Tenemos 4 compromisos con la fe, que dejó su santidad San Juan Pablo. Pero en el credo viene lo del purgatorio, ¿no? ¿Cómo? En el credo. ¿En el credo? ¿Dónde? Donde va a venir a juzgar a vivos y muertos. Sí, pero no forzosamente va a juzgar. O sea, podemos estar vivos para que Él nos juzgue. No forzosamente, porque la palabra dice que algunos podrán estar vivos cuando Jesús venga. No forzosamente tenemos que ir al purgatorio para ser juzgados. No. Hay que entender también el credo, que es una proclamación de fe. Es bíblico también el credo, es bíblico, todo el credo es bíblico, pero no hay que entender que el que venga Jesús no tenemos que estar muertos para salir también del sepulcro. ¿Sí? Dice que la escritura que habrá gente que vea a Jesús en cuerpo y alma como nosotros. O sea, en este caso, pues, no forzosamente tenemos que estar muertos o en un estado como es el purgatorio para poder ser juzgados. No. Hay una vez que no alcancé a anotar, Mateo 5. Mateo 5:25 y siguientes. Ajá. Y el otro es 12:32. 12:31 al 32. Del 31. Sí. El otro, Apocalipsis 21:27. Se los dijo rápido. Y todavía está mensa. Hay que abreviar las citas, hay que abreviar. Entonces, ahora sí, segunda de
Macabeos 12:38 al 45. En segunda de Macabeos 12:38 es Judas Macabeo, es un libro histórico en el Antiguo Testamento. Ese libro no lo tienen los hermanos separados también, ¿sí? Por eso ahí claro no se habla del purgatorio, se habla de un sacrificio que se tiene que hacer por los muertos después de muertos. Eso es una alusión a lo que es el purgatorio. Segunda de Macabeos 12:38. ¿No quiere verle acá mejor? Se me hace más fácil. Ah, bueno. Segunda de Macabeos 12:38 46 para que pongamos atención de lo que nos dice ahí Judas Macabeo. 12:38. ¿Ya lo tiene? Como dice usted, ¿no se le hace más fácil aquí? El sacrificio por los muertos. Es correcto, ese es el cintillo. Entonces ya, dice, Judas después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron ahí el sábado. Al día siguiente, buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto, encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jania, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué esos habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil. Hasta ahí, perdón. Entonces, hasta ahí de lo que va de la lectura, sí entendieron esa parte, ¿verdad? Que cómo hacer el sacrificio por los muertos, sabiendo que iban a regresar. Como un consejo, una sugerencia, hay que tratar de saborear la palabra y no aventarnos de hilo de media, porque es palabra de Dios, hay que saborearla, hay que disfrutarla y tratar de entender lo que es el pasaje bíblico. ¿Sí quedó claro? Eso de Macabeos. No es la misma percepción quien lee que quien escucha. ¿Sí? Hay que tener nomás ese cuidado de tratar de desmenuzar la palabra de Dios para poderla de entender. Porque si leemos muy rápido, no vamos a poder comprender, principalmente el lector. ¿Sí? Pero está bien. O sea, yo lo que quería era iniciar lógicamente con el Antiguo Testamento porque sabemos que Antiguo y Nuevo están conectados. Hay prácticas que es una prefiguración que se da en el Nuevo, o sacramentos que se dieron, pero aquí en Macabeos hay un concilio, el concilio de Florencia, que se decretó ya el dogma del purgatorio en el concilio, ¿sí? Porque el concilio es importante en nosotros como católicos. Ustedes saben que el concilio es la reunión del Papa y los obispos para dar respuesta de fe o condenar una herejía. Esa es la finalidad del concilio. De ese concilio hay un resumen que se llaman las encíclicas, ¿sí? Posteriormente de esos concilios que se dan. Pero sí es, el concilio en otro sentido es para reforzar la fe. Sí, en ese sentido, ¿cómo se refuerza? En el tiempo de Jesús había un grupo de herejes que eran los arrianos. Los arrianos, igual que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos. Y los arrianos decían, ellos hacían otra herejía, decían que Jesús no era Dios, los arrianos, ¿sí? Por eso también está el dogma en el primer apartado que habla de la presencia de Jesús, porque hay dogmas de Dios Padre en primera persona, que es el primer apartado, y el segundo son referentes los dogmas a Jesús, en segunda persona exclusivamente a Él, y ahí habla de la presencia de Jesús.
Entonces, he ahí la importancia de los concilios, ¿sí?, que se hacen para reforzar al católico, basado en la escritura en Juan 17:21, que todos sean uno, para que tú creas en mí y para que el mundo crea que tú me has enviado. Siempre se ha querido la unidad en el cristianismo, ¿sí?, en ese sentido. Entonces, por eso es que es reforzar, no es invento de la Iglesia Católica, son verdades reveladas por Dios. Los sacramentos están instituidos. ¿Hay dogma de fe de los sacramentos? Sí, pero es para reforzar al fiel católico. ¿Por qué? Porque el protestante no cree. Él está fuera de la iglesia porque él ha querido cometer ese pecado de apostasía. ¿Sí? Ahora sí, Mateo 5:25, por favor. ¿Tú quieres leer todas las lecturas o que alguien te ayude? ¿Cómo sea? ¿Sí? Como quieran. Mateo 5:25, aquí hay una cuestión importante, aquí en Mateo 5:25, porque nuestro Señor Jesucristo también hablaba en parábolas. Hay que entender, ¿saben lo que es una parábola? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Algo Pues, así. ¿Como una historia, pues? ¿O No. un ejemplo? Un Un ejemplo. Es Mateo, ¿qué, perdón? ejemplo o 5:25. comparación. Sí. Ejemplo, comparación de. ¿Quién lo diga? Mateo 5:25. Si ya lo tienes tú, dale lectura tú. Mateo 5. Aquí está. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Detente tantito. ¿A dónde? ¿Eso dónde va a pasar? Hay que tratar de analizar la escritura y dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Eso va a pasar aquí en el mundo. ¿Todavía es aquí en el mundo? Adelante. Eso. Es el perdón. Es. Es el perdón. ¿Sí? Ok, continúo. Sí. Dice, o prefieres que te entregues al juez y el juez a los guardias. ¿El juez quién es? Dios. Ajá. Y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Entonces, aquí ¿qué podemos entender? La cárcel Jesús la simula o él la presenta como una cárcel. ¿Por qué? Porque después de todo la cárcel es un purgatorio. No podemos salir de ahí. Y ahí es claro la presentación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que no saldrás de ahí hasta que nos juzguen, no. Hasta que seamos purificados, ¿sí? ¿Por qué purificados? Si nosotros morimos en gracia, eh, qué bueno. ¿Por qué? Porque obtenemos el pase al purgatorio. Quiere decir que nos confesamos y en ese momento obtenemos la salvación. Claro, no al cielo, ¿sí? Porque el alma está imperfecta. Yo rompo aquí el vidrio de la señora María Luisa. Lo pago, me perdona, pero hay una consecuencia que queda, una mancha en mi alma. Entonces, hasta que no sea resurcida esa culpa, esa pena, para que el alma quede totalmente limpia, ¿sí? Entonces, esa es la postura del purgatorio. Ahí está clara la doctrina también presentada. ¿Por qué? Porque del infierno nadie sale. Ahí Jesús es claro y dice, no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. ¿Hay salvación? Sí, pero hay que pagar. ¿Sí? Mateo 12, 31 al 32. Díganle. ¿Dónde está? El 12:31. 12. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado que es contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es? ¿Sí lo saben? No. ¿No?
Es no reconocer. ¿Cómo? Blasfemia contra él. No, ¿cuál es? No reconocer. O sea, palabras y hay 3 colores. No. Es no reconocer en el sacerdote que él recibió el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 23, sopló sobre ellos y les dio el poder de perdonar los pecados. No porque Dios no tenga la capacidad de poder perdonar. Dios puede perdonar todos los pecados, incluso hasta el del Espíritu A Santo. ver, esto un ejemplo, por ejemplo, es cuando dicen, ay, ¿cómo me voy a confesar con un padre igual que yo, que si es hombre y que, ¿esto será? No, en este caso es más en el sentido del protestante que no creen que el sacerdote tenga el poder ¿De perdonar? de perdonar los pecados. Es dudar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Entonces en los católicos no tienen el perdonan. poder de perdonar, tienen el poder de perdonar, sí, porque han recibido la unción del Espíritu Santo. Sí, porque Como son los elegidos. apóstoles. Es correcto. Porque ellos Entonces, los eligieron. sí, entonces es en ese sentido. No es porque Dios no pueda, porque ahí es claro. Dios dice que Él perdona, todos los pecados son perdonados. Y todos son todos. Aquí la situación es que el dudar la presencia del Espíritu Santo. Negar. El protestante niega. ¿Sí? Niega la presencia del Espíritu Santo. Claro. Dios se vale de cualquier situación. Y esa persona que negó al Espíritu Santo, la ignorancia rebasa el conocimiento. Y yo puedo tener 10 años y vivir en la ignorancia de decir que Dios, que el Espíritu Santo no, o sea, yo soy protestante con esa mentalidad, ¿sí? Pero puedo ser buena persona, nada más dudo, niego, porque fue lo que me inyectaron a mí. Dios se manifiesta de muchas formas y me puede Él hablar a mí, Él o a través de una persona, para que yo reflexione, cambie mi postura, mi pensamiento, ¿sí? Entonces, pues sí puede darse también esa situación. Primera de Corintios 3, 13, Primera de Corintios, quien la tenga. Aquí San Pablo, un estudioso de la ley, cómo nos presenta aquí también qué es el purgatorio, también en otro sentido, que es un fuego purificador, porque después de todo eso es el purgatorio, pero como San Pablo nos lo hace ver, que si vamos a pasar en ese sentido, Primera de Corintios, ¿quién la tiene? ¿Ya? Sí, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. capítulo 3. Capítulo 3, Primera de Corintios 3, 13. Primero 3. Primera de Corintios 3, 13. Llegará a saberse cómo cada uno trabajó. El día del juicio lo dará a conocer. Perdón, trabajó se refiere a lo que hizo en su vida. Sí. Dice, llegará a saberse cómo cada uno trabajó. El día del juicio lo dará a conocer, porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual. Deténgase ahí tantito. ¿Sí saben lo que quiere decir eso? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí. El fuego probará. Pero, a ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién la puede volver a leer, por favor? No todo, nada No, más nada ahí hay más que esa poner parte. atención. El día del juicio lo dará a conocer, porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual. Porque pues ahí van a pedir con el fuego por la gente. O bueno, si te duele algo, pues... No olvídate de eso. Ya está hablando del purgatorio, ya en ese sentido. Adelante. Será aprobado. Si su obra resiste el fuego, será premiado. Pero si es obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Él salvará, pero como quien pasa por el fuego. Perdón, ahí Él salvará. Él se salvará. Él se salvará, está salvo. ¿Va a pasar por el fuego? Sí, como quien pasará por el fuego. ¿Hay que pasar por el fuego para ser salvo? Sí. ¿Es la purificación? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, San Pablo ahí nos presenta también la doctrina del purgatorio. Adelante. ¿No saben ustedes que son templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Al que destruye el templo de Dios, Dios los destruirá. El templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Entonces sí quedó claro ahí, ¿no? Somos templos vivos del Espíritu Santo. Desde el momento que recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19, nada más como referencia, que ahí habla de que somos templos, no lo busque, nada más que somos templos vivos del Espíritu Santo. Ahora, primera de Juan 5:16 en adelante, primera de Juan 5:16, porque ahí vamos a ver la doctrina de los protestantes y la doctrina de la Iglesia Católica. Primera de Juan 5:16. Y vamos a ver por qué la doctrina de los protestantes y la doctrina de la Iglesia Católica. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Detente ahí tantito. Sí entienden esa parte, ¿no? Ahí se va a desprender la doctrina de la Iglesia Católica y la de los protestantes. Se refiere ya a una persona que ya no está aquí, en el mundo. ¿Sí? Ore por él y Dios lo escuchará y lo... ¿Sigue? Entre paréntesis, hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que no es para la muerte? Es la muerte espiritual, es el infierno. ¿Sí? O sea, Sí. que no son pecados tan graves. No. Olvídate de eso. Es el infierno. La muerte, cuando habla ahí en la Sagrada Escritura, es el infierno. No la muerte física, espiritual. Son dos cosas diferentes. Sigue. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. A ver, detente ahí. Hay un pecado que lleva a la muerte y no se piden oraciones. ¿Por qué no se piden oraciones? Es imperdonable el pecado. Porque ya está en el infierno y en el infierno ya las oraciones no tienen efecto. No puede salir. O sea, ya no se puede hacer nada. ¿Sí entienden? Ahí están las doctrinas de la Iglesia Católica, las dos doctrinas, hablando del purgatorio, pero del infierno, o también la postura del protestante. ¿Sí? Ahí se desprenden las dos. ¿Por qué? Porque para el protestante hay cielo e infierno, nada más. ¿Sí? Ahí se dieron cuenta y analizaron bien el texto, se desprenden las dos doctrinas de nosotros como católicos, purgatorio e infierno. Ahí se desprende, pero también la postura del protestante. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí quedó claro? Aquí dice, hay un pecado. Sí. Hay un pecado. Nada más es uno solo. O A ver. es la decisión de Dios. ¿Hay un pecado? Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Yo quiero pensar, Mortal, ¿verdad? quiero, no. Un pecado Todos los pecados son mortales, pero si se confiesa uno alcanzan la salvación, aunque sean mortales. ¿Sí? Lo que remitiéndonos, yo quiero pensar, pero me puedo equivocar, yo quiero pensar refiriéndose en alusión al Espíritu Santo, que dice que hay un pecado que lleva a la muerte. Mateo 12:32 dice que todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Pues es que si no confías, no vas a tener tú la humildad de pedir el perdón. Pero sí quedó claro esa parte. Ajá. O sea que hay un pecado que no... Que no hay un pecado que no tiene caso las oraciones porque no podrán salvarse. Exactamente. Entonces, yo me puedo equivocar en ese sentido, pero haciendo una referencia, una alusión a Mateo 12:32. Pero aquí ¿Sí? está escrito. O sea, no, pues eso, aquí está esta parte aquí, yo lo tengo muy claro. Sí, por eso te digo. Entonces puede tomarse esa situación, ¿sí? Porque eso es bíblico. El pensamiento de Dios rebasa, aunque Él sea el que inspiró las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, pero es difícil también tomar una postura. Nosotros No se lo aquí dan. que estamos viendo las Sagradas Escrituras,
tomamos la referencia de la Ajá. Sagrada Escritura. Ajá. ¿Sí? Dios puede cambiar de parecer, definitivamente que sí. Ajá. El tiempo que está en el purgatorio es tiempo de Dios, o sea, porque Dios es un eterno presente. Para Dios un año para nosotros un día, para Dios pueden ser 10,000 años, ¿sí? Porque Dios es un eterno presente. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, ¿sí? Apocalipsis 21-27, y concluimos con esa de Apocalipsis 21-27. No sé. Apocalipsis 21-27. Dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentiras, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta ahí. Entonces ahí no entrará nada manchado, se refiere a la gloria, al cielo, haciendo lo que hemos ahorita hablando, que no puede entrar nada manchado en la gloria, no. Tiene que estar purificado. ¿Vale? Pues tiene que estar purificado. Así es correcto, tiene que estar purificado para poder gozar de la presencia de Dios. Queda claro. También la estancia en el purgatorio es importante, esa transición en el purgatorio, ¿por qué? Porque también tal vez ha faltado caridad en el ser humano, por eso ese estado tiene que pasar por ese estado de purificación. La diferencia, digamos, si se acuerdan en Lucas 23:43, cuando Jesús, que estaban los tres en la cruz, y que le dijeron a Jesús, ¿qué decía uno? Que se salvara. Que se salvara, que si era el Hijo de Dios, que se salvara y todavía que los ayudara a ellos. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿Fue Judas Iscariote? no. ¿No? Era Dimas, Dimas y Gestas, Esto es inmenso. ajá, Dimas y Gestas. Y por eso porque dicen el buen ladrón, porque se arrepintió última hora. Y Él tuvo fe en él. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos saber si pasó por el purgatorio, solamente Dios sabe. Pero aquí, ¿qué papel juega importante entre nosotros? El arrepentimiento de corazón. Eso es mejor así nuestro pase a la salvación. Pero yo pienso que no nos tenemos que esperar hasta el último momento para arrepentirnos. Así es correcto. Entonces, aquí, ¿cómo prevalece después de todo el poder y la misericordia de Dios? Porque si ustedes se ponen a analizarlo desde otro punto de vista, son dos estados contra uno. Porque la mayoría siempre gana. Dios siempre gana. La mayoría son dos ante uno. Purgatorio, que es salvación, y más que nada el cielo, en primera instancia, que es la salvación. La condenación, pues es una sola, en el sentido que sean dos por uno. Es una manifestación pues de Dios. El purgatorio también es un fruto de su misericordia. También es un fruto de su misericordia. Que entre nosotros como católicos dudemos o reneguemos del purgatorio es faltarle a Dios también en ese sentido. Dale por favor lectura en el catecismo, en el numeral 1030 y 31. Perdón, aquí quiero hacer una referencia nada más aquí del catecismo. Nosotros como católicos tenemos ese compendio en el cual nosotros podemos sustentar y seguir conociendo la doctrina de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica fue sacado de las Santas Escrituras, de las Sagradas Escrituras, a referencia de los testigos de Jehová. O sea, creo que es bueno comentar esto. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con su revista de Despertar y Atalaya, y ellos tienen que modificar sus revistas para corregir la Sagrada Escritura en ellos. ¿Sí? Los mormones tienen el libro del Mormón, que corrigen su libro del Mormón, y es su norma de fe, el libro del Mormón. ¿Sí? Nosotros como católicos no. La doctrina de la Iglesia Católica está sustentada en tres elementos, que es la Sagrada Escritura, que es el magisterio de la Iglesia, que es el Papa y los obispos, y la tradición apostólica. La Iglesia Católica está sustentada dentro de esos tres elementos. Esa es la diferencia entre la Iglesia Católica y los protestantes. Luego con el cintillo. No hay cintillo ahí. Sí, léele ahí, 1030 y 1031 de lo que nos presenta
Así es lo que nos presenta la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto a esta doctrina del purgatorio. Ok. La purificación final o purgatorio. Lo que muere en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de una muerte una purificación, a fin de obtener la sanidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Hasta ahí. Entonces, pues de esta manera resumida, creo sencilla, se pudo presentar la doctrina del purgatorio. Yo pienso que es un tema complejo, hasta cierto punto sí es complejo, porque todo misterio de Dios a veces cuesta entender los misterios de Dios. Pero no sé, de acuerdo a lo que yo les presenté de la doctrina del purgatorio, no sé si quedó claro o hay alguna pregunta, duda con respecto a la doctrina del purgatorio. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí quedó claro. Pues sí quedó claro que pues sí existe una purificación y existe el purgatorio donde nos tenemos que purificar nuestras almas, obviamente. La purificación es dentro del purgatorio, Uh-huh. no que lo externes fuera. Okay. La purificación es dentro. Al morir nuestro cuerpo, nuestra alma va a ir al purgatorio, porque tiene que pasar por el purgatorio para llegar al reino de Dios. Si es que así es, si es que no tenemos un pecado, que no va, el pecado que dice el pecado que se dice del Espíritu Santo, ¿no? Pues sí, entonces vamos a concluir, si gustan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que a través de estas enseñanzas que hemos recibido, que tengamos la dicha y la fortuna, y más que nada, que sea tu misericordia la que podamos tener nosotros en todo el transcurso de nuestra vida presente a ese estado, y que no venga a nuestra mente un rechazo o cualquier situación a esta doctrina que acabamos de escuchar. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No,